vamos a hablar de la pastilla contra el COVID-19. Lo ha explicado el gobierno nacional, ya se viene adelantando negociaciones para la compra de alguna de ellas y ya también desde Merck se ha hecho la solicitud al INVIMA para la aprobación del uso de emergencia de esta pastilla. Queremos saludar a esta hora a Camilo Moreno, director médico de Merck Colombia. Doctor Moreno, gracias por atendernos. Feliz miércoles. Hola, buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas preguntas. ¿En qué va el proceso de autorización del uso de la pastilla en nuestro país que ustedes hicieron ante el INVIMA? Sí, efectivamente, y como lo menciona el laboratorio MSD, que así nos conocemos fuera de Estados Unidos y Canadá, Merck Sharp & Dohme MSD, ya ha solicitado al INVIMA la autorización de uso de emergencia. Esto se hizo aproximadamente hace un par de semanas, estamos a espera de la evaluación oficial de nuestra autoridad regulatoria y esta solicitud se hizo basada en los resultados de un estudio de fase 3 conducido en Colombia y en otros países del mundo donde se evidenció una importante reducción del riesgo de mortalidad y hospitalización como el Molnupiravir, que es el antiviral oral contra COVID-19 de MSD, laboratorio farmacéutico. Pero ¿tenemos alguna fecha tentativa? ¿El INVIMA les ha dado alguna fecha en la que habría alguna respuesta? Bueno, hemos tenido varias conversaciones con la autoridad regulatoria, varias de ellas inclusive discutiendo los datos del estudio clínico que acabo de mencionar con los resultados y garantizando que la información sea completamente entendida por todos los participantes. Esperamos que la autoridad regulatoria se reúna pronto para tener un aval final de este medicamento que tanta necesidad tiene en este momento para el país. Esperamos que esto, queríamos que esto fuera antes de final de año, por supuesto, puesto que vemos que el cuarto pico de la pandemia viene amenazando de manera muy importante, pero yo creo que esto no va a ser más allá que que antes de enero del próximo año. Después de ese pronunciamiento del INVIMA, ¿qué viene exactamente? Bueno, una vez autorizado el uso de emergencia de la pastilla Molnupiravir antiviral de MSD contra COVID-19, viene, por supuesto, una definición con el gobierno nacional, principalmente con el ministerio, para identificar la manera como este medicamento estaría disponible para la población que así lo necesitara, puesto que no sabemos aún, y eso va a ser una definición del gobierno y de la autoridad regulatoria, cómo se tendría acceso para los pacientes, es decir, si se necesitaría una fórmula médica, si pudiera estar disponible en las farmacias para su consumo. Lo importante siempre, y aquí es el único comentario que haría, importante es garantizar que el paciente tenga las condiciones apropiadas de acuerdo al estudio clínico para que pueda recibir el medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga una enfermedad leve a moderada, que su enfermedad esté dentro de los primeros 5 días de ocurrencia, es decir, comienza el primer síntoma y antes de 5 días se puede administrar el medicamento, sea un paciente mayor de 18 años y con algún factor de riesgo para enfermedad complicada. Un factor de riesgo puede ser enfermedad mayor de 60 años, alguna otra comorbilidad como pudiera ser diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer u otras enfermedades complicadas que pueden generar un peor pronóstico para pacientes con COVID. Doctor Moreno, ya vamos a explicar un poco más a fondo cómo funciona esa píldora y quiénes la deben o a quiénes se le debe administrar. Pero antes usted nos hablaba, tenemos entonces la expectativa del pronunciamiento del INVIMA sobre la aprobación del uso de emergencia, pero a la par con el gobierno nacional ya se vienen adelantando negociaciones para adquirirlas. Es correcto, sí, esas discusiones comenzaron bien cuando comenzaron nuestros estudios clínicos y principalmente estudio de fase 3 que acabo de mencionar. Esto comenzó aproximadamente hace unos 8 meses las conversaciones con el gobierno y continuamos en esas discusiones con ellos para entender la mejor manera de tener acceso al medicamento una vez el INVIMA ofrezca la autorización de uso de emergencia. ¿Cuántas píldoras se adquirirían? Esa información todavía no se ha definido, eso es parte de las conversaciones que continúan en curso. Por supuesto que estamos monitoreando tanto como industria farmacéutica MSD como el ministerio y los entes gubernamentales la evolución de la pandemia para definir cuánta sería la cantidad de cursos de tratamiento necesarios para 2022. Pero la negociación ya está adelantada, porque una vez haya pronunciamiento del INVIMA, pues suponemos que ya tendremos noticia también de negociación.
Es lo ideal, es lo que pues, siempre desde el comienzo con los datos y resultados del estudio clínico queríamos avanzar, que no esperáramos a tener pasos separados, sino que las conversaciones avanzaran en simultáneo para que obviamente podamos atender de la manera más eficaz esta necesidad en la pandemia. Bueno, ahora sí, ¿cómo funciona exactamente la píldora? Porque en esto hay cantidad de información. ¿Debo tener COVID? ¿No debo tener COVID? ¿En qué grupos de edad exactamente? ¿Esto se adquiriría de forma libre, de venta libre? Y bueno, ¿cómo funciona el medicamento? Molnupiravir es un antiviral oral que se llama análogo nucleosídico. ¿Esto qué quiere decir? Que se inserta en el RNA del virus y a partir de esa inserción básicamente se genera un error en la replicación, es decir, disminuye la replicación viral, cae la carga viral. Si se administra en los primeros días de tratamiento, que no debe ser más allá de los primeros 5 días desde el momento del inicio de los síntomas y el diagnóstico confirmado por una prueba de laboratorio, bien sea PCR o antígeno, dentro de esos primeros 5 días, este mecanismo de acción que induce la falla de replicación viral del SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que causa el COVID-19, se va a disminuir esa carga viral y se va a evitar la progresión a hospitalización o muerte, que esto es muy importante en momentos en que mucha proporción de la población no se ha vacunado aún o inclusive pacientes que se hayan vacunado pero que igual se contagian. Entonces, el primer punto importante es que este es un tratamiento, esto no es profiláctico, es decir, no va a prevenir la enfermedad, por Claro. lo menos no por lo pronto, no va a reemplazar las vacunas y eso es muy importante, las vacunas siguen siendo una herramienta fundamental, pero debe administrarse en los primeros días de la enfermedad. Y Claro. adicionalmente preguntabas cuáles son los pacientes que pueden llegar a recibirlo. Entonces, de acuerdo a los resultados del estudio clínico, los pacientes deben tener mínimo 18 años de edad, tener la enfermedad diagnosticada en los primeros 5 días a partir del inicio de los síntomas, confirmado con laboratorio, una prueba de laboratorio, adicionalmente algún factor de riesgo para enfermedad complicada, que pudiera ser edad mayor de 60 años, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, diabetes mellitus, cáncer activo, inmunodeficiencias o alguna otra condición que pueda llevar a esa complicación. Doctor Moreno, ¿Cómo va a estar disponible? Sí, sí, adelante. le quería preguntar rápidamente porque es que surgen muchas dudas. Si tengo algún tipo de síntoma, pero me hago la prueba y doy negativo, no tengo que consumir la píldora. Es correcto. Ahí en ese caso no hay necesidad de consumirla porque no hay presencia del virus SARS-CoV-2. Claro, la segunda rápidamente, Omicron, la nueva variante. Si tengo el COVID-19 y es por la variante Omicron, ¿me sirve la pastilla? En el resultado del estudio clínico de fase 3, por supuesto que en ese momento aún no circulaba la variante Omicron, pero sí circulaban otras variantes de interés que han sido las causantes de las otras ondas de la pandemia. Por ejemplo, circuló de manera muy importante beta, delta y mu. Y contra estas tres hubo actividad de molnupiravir, la actividad de MSD contra COVID-19. Es decir, la perspectiva de que exista una eficacia y una efectividad importante contra la variante Omicron y contra cualquier otra variante que llegue en el futuro es alta por mecanismo de acción y por estos resultados que tenemos en los estudios. Pues ahí está, es el doctor Camilo Moreno, director médico de Merck Colombia. Quedamos entonces a la expectativa del pronunciamiento del uso de emergencia del INVIMA y por supuesto, una vez se conozca este pronunciamiento, cómo avanzan entonces las negociaciones. Esperamos hablar con usted el próximo año. Por ahora, un feliz 2022. Gracias por atendernos. Muchas gracias para ustedes también. Síganse cuidando, síganse vacunando, utilizando máscara, distanciamiento social y bueno, esperemos rápidamente que llegue un medicamento oral como este molnupiravir para ayudar a combatir la pandemia. Muchas gracias y feliz día.